Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desenterramos los salseos mood S jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque la cosa se pone intensa. Vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, una pareja que creemos que era sacada de un cuento de hadas, pero que como todos los cuentos tuvo su lado oscuro. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos de ustedes siguen suspirando por ellos, y yo también copyright no lo voy a negar. Pero la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N, y lo que vamos a revelar hoy los va a dejar boquiabiertos. Prepúrense para un viaje lleno de drama, especulaciones y sobre todo, mucha información superíndice 3N que hemos estado recolectando durante semanas. ¿Listos para saber por qué copyright Kerem recuperu superíndice 3 ese regalo tan especial que le ha dado Hande? El motivo, amigos míos, es más impactante de lo que imaginan. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, les quiero pedir un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o si simplemente les gusta mantenerse al tanto de todo el drama de las celebridades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Confíen en mí, no se van a arrepentir. Ahora sin mood ese preámbulos vamos al grano. Todos recordamos con cariño más menos o la U con diéresis copyright poca dorada de Senu con diéresis al cap, ¿verdad? La química entre Eda y Serkan era innegable, y esa química traspaso superíndice 3 la pantalla, llevó un donos a creer que Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Los vimos viajar, compartir momentos especiales. Vivimos su romance como si fuera el nuestro. Y por supuesto los regalos jugaron un papel importante en esa historia de amor. Agua, flores, joyas, viaje sorpresa. Un derroche de romanticismo. Pero hubo un regalo en particular que destacó superíndice 3. Un regalo que, según nuestras fuentes, tenía un significado muy especial para ambos. Se trataba de un brazalete personalizado. Un brazalete con sus iniciales entrelazadas y una pequeña más menos a piedra que aparentemente representaba el dúo en que se enamoraron. Un símbolo de su amor, un recordatorio constante de su conexión superíndice 3N. Hande con su estilo impecable, lo lucua en cada aparición superíndice 3N pública. Era como una extensión superíndice 3N de ella misma, un amuleto de la buena suerte. Kerem, por su parte, aunque menos dado a mostrar sus sentimientos en público, se dejaba ver en algunas fotos casuales con un brazalete similar. Era evidente que ese regalo tenía un valor sentimental incalculable. Entonces, ¿Q copyright para su superíndice 3? Por Q copyright, después copyright, ese de la ruptura, Kerem sintió superíndice 3 la necesidad de recuperarlo. A Q es donde la historia se pone turbia, amigos míos. Porque, como suele suceder en estos casos, hay mood S de una versión superíndice 3N de los hechos. La primera teoría, la mood S simple y la que muchos fans quieren creer, es que Kerem simplemente estrau más menos a Hande. Que el brazalete era un objeto que lo conectaba con los buenos tiempos, con la felicidad que habían compartido. Que en un momento de debilidad, sintió superíndice 3 la necesidad de tenerlo de vuelta para revivir esos recuerdos. Su copyright que suena romántico lo su copyright. Pero seamos realistas, AQ no estamos para endulzar la verdad. Hay otra teoría mucho mood S oscura y jugosa, que apunta a un motivo completamente diferente. Y esa teoría tiene que ver con la familia de Hande. Asu como lo oyen. Parece ser que la relación superíndice 3N de Kerem con la familia Erupar Rafael nunca fue del todo fluida. Hubo tensiones, desacuerdos y, según algunas fuentes cercanas a la pareja, incluso conflictos serios. Al parecer, la familia de Hande tenía ciertas expectativas sobre la relación superíndice 3N, expectativas que Kerem no pudo o no quiso cumplir. Y AQ es donde entra en juego el brazalete. Según esta teoría, el brazalete no era solo un regalo entre enamorados, sino que también copyright N tenía un valor simbu superíndice 3 lico para la familia de Hande. Era como una promesa, un compromiso de futuro. Y al romper con Hande, Kerem habrá roto también copyright en esa promesa, ese compromiso. Por lo tanto, al recuperar el brazalete, Kerem estará enviando un mensaje claro a la familia Erupar Rafael, que la relación superíndice 3N ha terminado definitivamente, que no ha vuelta a trudese.
Un gesto, digamos, de cierre de ciclo bastante contundente. Pero esperen. Que la cosa no termina aquí. Hay una tercera teoría aún más intrigante que involucra un posible contrato publicitario. Su amigos muos en el mundo del espectáculo, hasta el amor se puede convertir en un negocio. Resulta que, según algunas fuentes de la industria, el brazalete habrá sido un regalo promocional de una conocida marca de joyería. Y al romper con Ande, Kerem habrá tenido la obligación superíndice 3N contractual de devolverlo a la marca. Un simple formalismo, un asunto de negocios. Ahora bien, ¿ella de estas teorías es la verdadera? Pues, amigos, esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. La verdad es que probablemente haya un poco de cada una. Es posible que Kerem sintiera nostalgia por Ande, que la relación superíndice 3N con su familia fuera tensa y que además, existiera un compromiso contractual con la marca de joyería. Lo que es cierto es que la recuperación superíndice 3N de ese brazalete fue un punto de inflexión superíndice 3N en la historia de Kerem y Ande. Un símbolo del final de una era, del fin de un romance que nos hizo show más menos a todos. Y hablando de finales, copyright ha sido de ellos después copyright ese de la ruptura. Bueno, ya saben que Ande estuvo saliendo con el guapusimo Akan Sabank, y se les ve muy enamorados que nunca. Viajes, cenas románticas, escapadas de fin de semana. Un cuento de hadas moderno. Kerem, por su parte, ha estado muy centrado en su carrera profesional. Lo hemos visto en nuevos proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de su soltería. Aunque, claro, los rumores de un posible romance con una actriz spau más menos sola no han tardado en surgir. Pero eso, amigos muos, es tema para otro vídeo. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que Kerem recuperu superíndice 3 el famoso brazalete, descentrado más menos ando las teorías jugosas y analizando el impacto que tuvo este gesto en la historia de amor entre Kerem y Ande. Vimos que podría ser un acto de nostalgia, un mensaje a la familia párrafo o un simple cumplimiento contractual. Y ahora, llegamos al final de este chismecito. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desenterrando todos estos detalles. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar aquí, por su apoyo incondicional y por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿De estas teorías les parece la probable? ¿Creen que Kerem y Ande volver a estar juntos al dúa? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, no olviden suscribirse al canal. Tenemos muchísimos chismes jugosos preparados para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Para que el chisme sea aún jugoso, tenemos que analizar a fondo cada teoría. Vamos a destriparlas, a sacarles todo el jugo, a ver si encontramos la verdad oculta de de este misterio del brazalete. Asterisco la teoría del desamor nostálgico, un Kerem solitario suplicando a Ande, asterisco. Empecemos por la teoría romántica, la que alimenta las esperanzas de los fans acu copyright rimos, Kerem estrau más menos ando a Ande. Imaginemos la escena, Kerem, solo en su apartamento, revisando viejas fotos de sus viajes con Ande. Una lágrima resbala por su mejilla al recordar las risas, los besos, los momentos lidos que compartieron. En un ataque de nostalgia, decide que necesita algo que lo conecte con ese pasado feliz. Y ese algo es el brazalete. Lo busca desesperadamente, contacta a amigos en común, mueve cielo y tierra hasta que finalmente lo recupera. Lo guarda como un tesoro, como un recordatorio de un amor que, aunque terminado, sigue vivo en su corazón superíndice 3N. Ay, copyright bonito suena. Pero, seamos honestos, ¿es realmente creíble? Kerem Bürsin, un hombre que aparenta ser fuerte e independiente y con una agenda repleta de proyectos, ¿realmente sucumbiendo a la melancolía de esa manera? Quizás ese. Pero en el mundo del espectáculo, las apariencias engau más menos han.
Puede que detrás de esa fachada de chico duro se esconda un corazón superíndice 3N sensible y vulnerable. Además, recordemos que el amor deja huellas profundas, y es difícil borrar de la noche a la más menos ana los recuerdos de una relación superíndice 3N intensa como la que vivieron Kerem y Ande. Sin embargo, esta teoría tiene sus puntos du copyright bailes. Si Kerem realmente estrau más menos aba a Ande, ¿por qué copyright no intento superíndice 3 contactarla directamente? ¿Por qué copyright no le envió superíndice 3 un mensaje, una llamada, una seu más menos al de que Aune pensaba en ella? Recuperar el brazalete parece un gesto pasivo-agresivo, una forma indirecta de llamar su atención superíndice 3N. O quizás simplemente Kerem es demasiado orgulloso para admitir que Aune siente algo por Ande. Los hombres y su ego. Asterisco asterisco la teoría de la guerra familiar, Kerem contra los Eru párrafo el asterisco asterisco. Ahora pasemos a la teoría conflictiva, la que involucra a la familia Eru párrafo el. Según en nuestras fuentes, la relación superíndice 3N de Kerem con la familia de Ande siempre fue tensa. La familia Eru párrafo el tradicional y protectora, tenía ciertas expectativas sobre la relación superíndice 3N de Ande con Kerem. Querían un compromiso serio, un futuro juntos, un matrimonio a la vista. Kerem, sin embargo, pareció enfocado en su carrera y en disfrutar del presente. Esta diferencia de expectativas generó superíndice 3 fricciones y desacuerdos. Se rumorea que la familia Eru párrafo el no aprobaba del todo el estilo de vida de Kerem, su carácter independiente y su tendencia a priorizar su trabajo sobre su vida personal. Además, algunos miembros de la familia Eru párrafo el consideraban que Kerem no era lo suficientemente buena partido para Ande, una de las actrices cotizadas de Turquía. Drama, drama, drama. Si esta teoría es cierta, la recuperación superíndice 3N del brazalete será un acto de rebelión superíndice 3N, una declaración superíndice 3N de guerra contra la familia Eru párrafo el. Kerem estará enviando el mensaje de que no se dejará presionar, que no cumplirá con sus expectativas y que, definitivamente, la relación superíndice 3N con Ande ha terminado en sus propios tu copyright minos. Un gesto de independencia y de mando yo. Pero, ¿es realmente creíble que Kerem se arriesgará a enemistarse con la familia de Ande por un simple brazalete? ¿Acaso no le importaba la opinión superíndice 3N de sus suegros? Bueno, en el mundo del espectáculo, las relaciones familiares son complicadas. Puede que Kerem sintiera que la familia Eru párrafo el estaba interfiriendo demasiado en su relación superíndice 3N con Ande, y que la recuperación superíndice 3N del brazalete fuera su forma de poner límites y defender su espacio. Asterisco asterisco la teoría del negocio oculto, amor patrocinado asterisco asterisco. Por último, pero no menos importante, tenemos la teoría del contrato publicitario. Esta es la teoría frua y única, pero también copyright en el es probable. En el mundo del espectáculo, las marcas pagan fortunas para que las celebridades luzcan sus productos. Y la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, una de las parejas populares de Turquía, era un escaparate perfecto para cualquier marca. Según esta teoría, el brazalete no era un simple regalo romántico, sino una pieza clave de una campaña más menos publicitaria millonaria. La marca de joyería habrá pagado a Kerem y Ande para que lucieran el brazalete en público, generando expectación superíndice 3N y deseo entre sus fans. Al romper con Ande, Kerem habrá incumplido el contrato y por lo tanto, habrá tenido la obligación superíndice 3N de devolver el brazalete a la marca. Un simple asunto de negocios, sin sentimentalismos ni dramas familiares. Esta teoría tiene mucho sentido. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo y las celebridades estuvieron dispuestas a hacer lo que sea por mantener su estatus y seguir generando ingresos. Si el brazalete era parte de un contrato publicitario, la recuperación superíndice 3N por parte de Kerem será simplemente un formalismo, un requisito legal para evitar problemas con la marca. Pero, ¿es posible que el amor entre Kerem y Ande fuera una simple fachada, una estrategia de marketing para generar fama y dinero? No lo creo. Aunque el contrato publicitario haya existido, es evidente que entre Kerem y Ande hubo una conexión superíndice 3N real, una atracción superíndice 3N que trascendió superíndice 3 la pantalla. Su química era innegable y los momentos que compartieron juntos parecían genuinos. Asterisco asterisco la verdad revelada, una combinación superíndice 3N de factores asterisco asterisco.
Entonces, ¿cuál es la verdad de de este misterio del brazalete? Pues, como suele suceder en estos casos, la verdad es compleja y multifacu copyrightica. Probablemente haya un poco de cada teoría. Es posible que Kerem sintiera nostalgia por Ande, que Straw más menos hará los buenos tiempos y que el brazalete le recordara a esa felicidad. También copyright N es posible que la relación superíndice 3N con la familia Erupárrafo fuera tensa, y que la recuperación superíndice 3N del brazalete fuera una forma de marcar distancia y defender su independencia. Y por supuesto es muy probable que el brazalete fuera parte de un contrato publicitario, y que Kerem tuviera la obligación superíndice 3N de devolverlo a la marca. En resumen, la recuperación superíndice 3N del brazalete fue un gesto complejo con múltiples significados e implicaciones. Un símbolo del final de una era, del fin de un romance que nos hizo so más menos a todos, pero también copyright tiene un reflejo de las complejidades del mundo del espectáculo, donde el amor, el dinero y la fama se entrelazan de formas inesperadas. Asterisco y después copyright S del brazalete copyright asterisco. Como ya saben, la historia no termina a Q. Después copyright S de la ruptura Ande encontró superíndice 3 el amor en los brazos del acaudalado Akan Sabank, un hombre perteneciente a una de las familias Mud S influyentes de Turquía. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de una vida de lujo y glamour. Viajes en yate, cenas en restaurantes exclusivos, escapadas a destinos exu superíndice 3 ticos. Ande estu viviendo su propio cuento de hadas. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en su carrera. Ha protagonizado nuevas series, ha viajado por el mundo y ha disfrutado de su soltería. Se rumorea que estuvo saliendo con una actriz Spau más menos sola, aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación superíndice 3N. El misterio continúa. ¿Volveremos a ver a Kerem y Ande juntos al Buenedúa? Nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora parece que ambos han seguido caminos separados y N disfrutando de nuevas etapas en sus vidas. Y ahora mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desenterrando todos estos secretos. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿De estas teorías les parece la Mud S creíble? ¿Creen que Kerem y han de volver a estar juntos al Buenedúa? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, no olviden suscribirse al canal. Tenemos muchísimos chismes jugosos preparados para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y recuerden, suscríbanse. Que el chisme no se detenga.